ministro de Economía se enojan cuando el debate que se instala en nuestro país es el tipo de cambio. Ellos están convencidos, y así lo plantean, que el debate lo están instalando economistas de la oposición y que no se puede hablar de dólar o de devaluación como un atajo porque creen que esta vez será distinto. No vamos a devaluar. De hecho, la moneda en Argentina se tiene que apreciar y por varias condiciones. En primer lugar, porque Argentina no emite pesos. Esto es muy importante lo que voy a mencionar ahora. Argentina no solo que no emite pesos, Argentina absorbe 6% de la base monetaria por mes con el superávit fiscal. Esto quiere decir que si yo lo extrapolo linealmente en el año, nosotros podemos quitar el 72% de los pesos que están en la calle. Por lo tanto, no hay combustible para que haga subir el precio del dólar. El debate, sin embargo, es cada vez más explícito en la economía real. ¿Por qué? Porque se da una brecha entre la macroeconomía y la micro, que está a flor de piel entre la mayoría de los empresarios, al punto que en estos días no están escondiendo la mano cuando plantean qué es lo que necesitan. La mayoría de los empresarios destaca muy fuertemente avances, los pequeños, las pymes y también los grandes, y fue muy sintomático esta semana lo que pasó cuando, ante un auditorio colmado de pymes, tuve la posibilidad de preguntarles a cuántos les iba mejor este año. Había cerca de 500 personas. ¿Saben cuántas levantaron la mano? 2. Sin embargo, cuando la repregunta fue ¿cuántos creen que les va a ir mejor el año próximo?, la mayoría del auditorio se mostró confiado en esa mejora. Ahí es donde juega un factor que llama a la economía expectativas. A ver, hubo una baja en la inflación, hubo una baja en la pobreza, allí están viendo los datos, un indicador más que sensible, esto lo tienen acá, con este primer trimestre que es fáctico. Y en la Cámara de Comercio lo que dice Mario Grimman, que es el titular de la Cámara, es que las ventas crecieron 1,5% este año. Dice también que tiene la posibilidad de mostrar un mapa de cómo va cambiando el consumo, de Doña Rosa a Marcos Galperino. Esa mejora de la actividad, mejora del empleo, mejora de los salarios reales, hizo que la pobreza medida en la frecuencia mensual, que también está en los trabajos de González Rosada, las metodologías son todas similares, cambian solamente en la frecuencia temporal que se miden, y ese número que cuando sinceramos la economía saltó al 57%, hoy está en el 35%. Quiere decir que la pobreza cayó 22 puntos porcentuales. Es decir, que los liberales desalmados que no quieren a la gente sacaron de la pobreza a 10 millones de seres humanos, algo que nunca había pasado en la historia argentina con tanta fuerza en tan poco tiempo. Pero claro está, cada cual atiende su juego, ¿no? Muchos siguen de cerca su propia ecuación, como seguramente vos lo haces en tu casa. Tal vez decís, bueno, esto no me pega a mí. Por ejemplo, desde la industria están pidiendo cambios a nivel fiscal, laboral, de infraestructura. Hablan del costo argentino. Dicen que con una economía cerrada, y lo admiten, como la que tenían antes, corregían para adelante. ¿Qué hacían? Volcaban a los precios. Pero ¿qué admiten también? Que el mercado va a ser quien les va a poner el norte a los sectores, pero que necesitan que les nivelen la cancha. En el comercio siguen muy de cerca el cambio de perfil de los consumidores y dicen que las devaluaciones históricas nunca sirvieron porque a la corta o a la larga todo se volcaba a precios. Pero también miran de cerca las reservas del central y estudian el comportamiento entre ese peso y dólar, donde algunos piden que devalúen y otros dicen que necesitan un tipo de cambio como el actual. También está la mano visible del mercado. Importaciones hormiga, dólares de ahorro, el boom de viajes al exterior, la baja en el turismo receptivo. Hay ganadores y hay perdedores. En los bancos te dicen bárbaro con la desregulación, pero están preocupados por el gasto público en el nivel nacional, provincial y, ojo, con el municipal. Dicen que la incidencia tributaria es por el gasto y que el 50% del costo de una tasa de un crédito son impuestos. Pero también admiten que está muy bien el crédito hipotecario, que es muy real,
de hace 12 meses a esta parte empezó a crecer. Y el techo está muy lejos. La relación entre el crédito y el PBI en la Argentina, en los créditos, es de las más bajas de toda América. Si vas por el mundo de los constructores, pero no me refiero a infraestructura, sino desarrolladores, está viviendo un boom la parte de inmuebles terminados. Las inmobiliarias les está yendo muy bien. ¿Por qué? Por este crédito. Es incipiente para el usado. Pero si querés hacer un desarrollo inmobiliario, nuevas viviendas, construir y demás, el incremento de los costos fue fenomenal. Sacó a muchos de la cancha. En dólares prácticamente se duplicó en un año y medio y los precios, los valores de lo que venden, aumentaron solo un 10%. Para concluir, la mayoría de los referentes de los sectores claves dicen que estamos un poco mejor. Dicen también que en sectores puntuales hay inversión que está llegando. Pero también dicen que falta infraestructura a cargo del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, después de baja inversión durante mucho tiempo. Hoy si tenés que reponer, el valor actual es del 45%. Es como que te consumiste más de la mitad de la vida útil y la competitividad necesita de infraestructura y necesita de sector público y sector privado. Por supuesto que mira la elección de octubre, pero mira más 2027, lo mismo que mira Axel Kicillof. Ahí está la batalla de fondo. La coincidencia es que estos primeros pasos de la macroeconomía fueron como hospital de guerra. Había que amputar y lo tenías que hacer para salvar una vida. Pero ahora lo que dicen es momento de pasar al modo clínica, que es tener cuidado con el paciente. Nunca te olvides que ser empresario en la Argentina es una actividad de riesgo. Chile, 38 empresas cada 1000 habitantes. La Argentina, 13. ¿Por qué tenemos tan poca densidad de empresas cada 1000 habitantes? Brasil tiene 26. Si tuviéramos 26, duplicaríamos el trabajo formal. Traeríamos más gente al sistema. Y ahí es donde tu metro cuadrado va a coincidir con las estadísticas. Estamos en condiciones de dar un tremendo batacazo ahora en septiembre en la provincia de Buenos Aires y en octubre en todo el país. Es decir, no solo que hemos inventado el ajuste expansivo, sino que además hemos inventado el ajuste popular. Esto es interesante. Una noche de debate caliente con mucha actualidad, con lo que está ocurriendo en las elecciones. Mire, muestre, dire la mesa que tenemos que va a abarcar temáticas de las más disímiles. Arranco, a Pablo ya lo saludé. ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo estás viendo vos la construcción de narrativa también del gobierno actual? Bueno, me parece que la misma cada vez es más fuerte contra el periodismo, porque cuando las cosas, como vos dijiste, no son ni blanco ni negro, ¿no? Hay cosas que funcionan bien, otras cosas que no funcionan bien. Y le molesta, como casi todos los gobiernos, cuando el periodismo llama la atención sobre eso, ¿no? Y se pone como más duro y más fuerte y usa un peor trato, ¿no? Me parece que se trata a sí mismo cuando tiene ese lenguaje tan áspero, tan de barro, ¿no? De chapotear de barro, innecesario, porque podría ser, digamos, fuerte, siendo enfático y con argumentos que no le faltan, ¿no? Desde el punto de vista económico. Cuando desciende, digamos, al barro del insulto, y bueno, me parece que se infantiliza, ¿no? Y da lugar para que todos lo puedan criticar, ¿no? Ariel Korenberg es economista también, ha hecho un cálculo que después vamos a mostrar en detalle. Ariel, Sí. El debate está instalado hoy. Digo, Sí. hay mucha gente a la que le enoja el debate, pero la verdad es que cuando vos tocas cada uno de los sectores, hay quienes te dicen, bueno, estoy muy de acuerdo con determinadas medidas, pero necesito que me niveles la cancha. ¿Cómo lo ves vos? Yo veo que hubo una primer parte en donde el ajuste lo pagó toda la sociedad, sin importar qué sector era. Ahora el ajuste le va a tocar a las corporaciones, espero. ¿Quiénes son las corporaciones? La promoción de Tierra de Fuego, por ejemplo, que equivale a todo el presupuesto nacional del Ministerio de Educación volcado a las universidades públicas. ¿Vamos a seguir con eso? ¿Vamos a seguir con ese tipo de privilegios? Los camioneros, por ejemplo, están eximidos de pago de impuestos a las ganancias. Se los dio Massa antes de irse. ¿Vamos a seguir con ese privilegio? Hay sectores enteros que no pagan impuestos. Y te hago una Y que tienen lobby. Sí. No tienen el lobby la clase media y los jubilados. Pero no con este gobierno, con todos los gobiernos. Hay una cuestión que vos estudiás muy bien, Sí. y que tiene que ver que en los países a nivel internacional, cuando tenés que ordenar la macro,
eso afecta también la micro con recesión. Sí. Pasó en Israel, pasó en Chile, pasó, digo, en varios países. ¿Se puede hacer estas correcciones sin que le pegue a la mayoría? Si se hace algo que desde el fracaso de Alfonsín en enero de 1984 no se hizo más, que es la reforma laboral, a partir de ahí Alfonsín estuvo dañado y se terminó el gobierno. Eso es lo que entendí recién ahora. La reforma laboral es una cosa, una cuestión central para ser competitiva Argentina. No hay otra. Lo siento, tenemos mercado de trabajo de 1930. Ni siquiera de 1940. ¿Y por qué? De 1930. Con sindicatos únicos, con obligación de aportar a los sindicatos. A mí me detrae el sindicato. Mirá, nunca me defiende. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, habló esta semana, lo hizo en el marco de Somos Pymes, esto decía. Y hay otra cosa que es fundamental, por la que también hay que machacar en estas ideas y ganar esta batalla política y cultural. ¿Qué es? Porque necesitamos mayor respaldo en el Congreso. De vuelta, todavía hay muchas cosas para hacer. Hay que hacer una reforma laboral. No podemos seguir que nos siga pareciendo normal que hace 17 años que no suba el número de empleadores, que el empleo no suba desde el 2011, desde hace 14 años. No puede ser normal eso. Entonces, hay que cambiar todas estas leyes, y para cambiar esas leyes necesitamos un Congreso con más gente afín que piense como nosotros. Mucho debate para lo que viene. Alfred, lo que está discutiendo, escribiste una nota sobre el consumo. La temperatura del consumo. Sí, lo que está pasando en la economía, en el consumo, pero también en general, digamos, los números de economía son básicamente buenos, está creciendo la actividad económica, esta semana se conoció ese dato, se conoció el consumo privado como datos positivos, pero con algunas luces amarillas y un alto nivel de heterogeneidad. Es decir, que cuando crece la economía, que este dato fue el 5,8 el primer trimestre, tenés sectores que no les está yendo bien. Hay sectores que están traccionando, impulsando, son la gran locomotora, y otros que no. Y en forma más heterogénea, eso se da siempre, pero en este año esta vez es más heterogénea, con algunos grandes ganadores y otros que les cuesta despegar. ¿Hace cuánto te dedicás a consumo? Y hace 25 años más o menos. ¿Hace cuánto tuviste una foto similar? No, la verdad te digo, no recuerdo. Porque te digo, Argentina lo que se movía, te digo, cuando tuviste las grandes crisis, te digo, el 2001 por decirte, o la de Lehman Brothers en el 2008, sé que cuando se frenaba la economía lo sufríamos todos, no había sectores que tanta diferencia. Esta es la primera vez que está tan marcada entre sectores que le está yendo muy bien y otros que no. Digamos, el consumo privado, ya hablando bien del consumo, tenés volando a 3 dígitos autos, motos, electrodomésticos, que son productos, bienes de consumo de clase media alta, pero también clase media baja, las motos. Y a la vez tenés las góndolas en los supermercados que no termina de recuperarse. Hay datos positivos, pero no son muy buenos. Te pongo un punto ahí, hablando con Mario Grimman, que es el titular de la Cámara de Comercio, que no tiene eufemismo. Lo que me gustó de esta época es que cambió el modo de época también de los referentes. Sí, se anima más a hablar. Digamos, antes eso. Ibas a uno y no te decía nada, te ponían off the record, play, viste, era qué bien que va todo y por lo bajo. Muchos en el equipo Violeta se enojan porque ahora dicen todo y antes se la guardaban. Pero bueno, no, algo concreto que dice Mario Grimman es la foto de ellos les da 1,5% arriba, pero también lo que cambió es que en la época anterior, en el gobierno de Cristina, Alberto, Massa, vos te estoqueabas de latas de atún, te estoqueabas de papel higiénico, te estoqueabas de todo porque los papeles, que eran los billetes, quemaban. Mira, te digo, ya no es más esa compra de abastecimiento, que cuando vos no tenías otras alternativas, lo que hacías era gastar la plata, gastar en donde podías. Costaba conseguir bienes, tenías un problema realmente de poca oferta. Ahora ya la oferta está normalizada, vos tenés la tranquilidad también con la inflación. No te sobreestoqueas porque decís, bueno, el precio del producto no va a aumentar mucho el mes que viene, con lo cual no tenés que adelantarte. Y también hay algo de cambio de hábitos. Parece medio exagerado, pero digamos, uno tiende a medir más, a focalizarte en un tipo de compra que era más tradicional. Lo vemos en alimentos y bebidas. Si bien los supermercados sigue siendo muy importante,
vos tenés en un cierto cambio de hábitos, con lo cual hay datos que son medio engañosos. Cuando decís, che, no termina de recuperarse, hay una parte que tiene razón el gobierno diciendo hay algo que es cambio de hábitos. Pero también hay otro efecto que es indudable, que un segmento de la población media-baja que no el salario público, los empleados públicos o el sector informal, que les cuesta mucho competir contra la inflación. Bueno, ahí hay un punto, lo saludo a Diego Recalde, que no lo saludé, primera vez que lo tenemos acá. Exactamente, José, ¿cómo andás? Lo he visto como cineasta. Cuéntame un poco de su historia, porque nunca lo hemos tenido en nuestra mesa, su historia y su trayectoria, porque lo veo opinar siempre muy beligerante. Sí, claro. Y nunca le pregunté por su historia. Y tanto, claro. ¿Siempre le interesó la política? Sí, desde siempre. Gracias a mi viejo y a mi abuelo. ¿Y se dedica... del antiperonismo. Yo soy antiperonista hace 3 generaciones. Desde nacimiento. Sí, no, hace 3 nacimientos, porque heredé el de mi viejo y el de mi abuelo. ¿Y por qué surgió eso en la familia? ¿Cómo es que se gestó ese Y porque antiperonismo? fueron gobiernos atroces, ni más ni menos. Lo que pasó es que el relato se impuso, pero gracias a las redes sociales eso se está terminando en forma definitiva. Porque se volvió insostenible, porque las redes empezaron a contar lo que realmente pasó. Yo me dediqué a investigar a su vez, ¿no? Me mandé a las hemerotecas, leí fallos judiciales, informes elaborados por los organismos de derechos humanos, y ahí te das cuenta que el peronismo fue un movimiento saqueador, inflacionario, criminal de lesa humanidad, genocida porque tiene el genocidio de 1947 en su haber. Eso hizo que, bueno, sea un movimiento que es imposible tener algún tipo de fe en algo así, ¿no? Salvo que tengas una alta pulsión de muerte, que no es mi caso, por suerte. Ahí le voy a preguntar después por Perdón, me preguntaste sobre cine y salí hablando de nuevo sobre política. Pero no me interesaba conocer no, pero si querés te puedo hablar la historia. Pero esto decía el ministro de Economía respecto de otro de los debates. Son debates que enojan, pero para mí no hay por qué enojarse, porque es la realidad. Cuando uno va hoy a un asado de familia y demás, la gente dice, bueno, ¿qué hago con los dólares? ¿Puedo comprar? El otro te dice, che, me aumentaron los servicios, no me alcanza la plata. El otro te dice, cuidado con el tema del empleo. Otros dicen, estamos genial. Otros dicen, hay que aguantar. Es la vida misma. Esto es lo que decía el ministro de Economía respecto del déficit en cuenta corriente, que es el debate por si hay dólares o no hay dólares que puedan bancar la parada. Mirá cómo lo decía. Si a alguno le parece que está barato, como decimos, puede ir y comprar. Está en todo su derecho, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero el dólar flota y el déficit de cuenta corriente es absolutamente esperable y razonable para un país que estaba totalmente descapitalizado, donde la inversión está creciendo al 31,8%. Obviamente que iba a pasar esto. El nivel del déficit es absolutamente razonable y yo le diría hasta sano para una economía que está creciendo al 6%. Pero el segundo punto es que ese déficit de cuenta corriente ya no financia más déficit del sector público, es déficit privado.